yo quiero decir a los jóvenes que no se aparten del camino del Señor, que jamás se aparten de la vida del Señor, porque es el mejor camino que podemos tener, jóvenes, niños, porque si nos apartamos es puro maldad. Vamos a cantar un canto para la gloria y para la honra de nuestro Jesucristo en esta tarde. Alábenle al Señor, cántenle, glorifíquenle al Señor de los cielos. Aleluya. Es mucha.
Gracias por estar aquí en la casa del Señor. Venimos a adorarle, venimos a bendecirle su nombre grande. Amén, hermanos. Y hoy nosotros festejamos el Día del Niño. Celebramos. No sé si lo festejan en otros países, pero yo en México, hermanos, este día 30 de abril, hermano, todas las escuelas primarias, secundarias, ¿verdad?, nos festejaban el Día del Niño, nos daban nuestra bolsita de dulces y nos bendecían, ¿verdad? Dice su palabra del Señor en el libro de Mateo 19:14, pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios, amén, de los cielos. Y también, hermanos, dice que es el reino allá de los cielos, los niños, pero también aquí necesitamos que los niños estudien, hermanos. Los que sean filósofos, arquitectos, ingenieros, hermanos, necesitamos jueces, y aquí están, son los niños que van a estudiar, amén. Necesitamos que ellos se preparen, y para eso nosotros vamos a estar orando, amén. Entonces vamos a estar hablando referente a los niños, les vamos a bendecir al final del servicio, y también vamos a estar conviviendo con los niños, amén. Les vamos a dar de comer lo que a ellos les gusta, amén. Así que para no tomar más tiempo, yo invito a nuestra hermana Patti Ruiz. Ella va a estar compartiendo este tema, ya que ella tiene sus niñas, entonces ella nos va a hablar de la palabra del Señor. Que el Señor la utilice de una manera muy grande y que el Señor la bendiga, y también nosotros podamos recibir bendición de parte de Dios. Amén. Vamos a escuchar la palabra y que el Señor les bendiga. Dios les bendiga en esta tarde. Y qué bien que hay muchos niños el día de hoy. Es una bendición que los niños estén aquí en la casa, niños y jóvenes, porque el día de hoy ya escuchamos, ya oramos, ya alabamos a nuestro Dios, y ahora vamos a hablar de la palabra de Dios. Y me da mucho gusto que estén aquí muchos niños. ¿Saben por qué? Porque si ustedes niños que están aquí y también adultos, saben que hemos visto muchos superhéroes, ¿verdad?, en la televisión. Sabemos que existen Superman, Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, Batman, tantos superhéroes que hemos visto en la televisión. ¿Y qué hacen estos superhéroes? Ellos vienen, lo que hemos visto en las películas, vienen y se han visto que vienen a salvar a la humanidad, vienen a salvar la ciudad, vienen a rescatar a personas que están en problemas, ¿verdad? Si lo han visto los niños, yo sé que sí lo han visto, ¿verdad? Porque hasta yo de adulto lo he visto, lo de Spider-Man y Batman y la Mujer Maravilla y todo, ¿verdad? Pero yo quiero hablarles en esta tarde que de esos superhéroes que nosotros hemos visto en la televisión, que no son reales, que es ficción, yo vengo a hablarles de un superhéroe que es Jesús. Y este superhéroe es real. Este superhéroe no es de ficción. Este superhéroe no lo hemos visto en las películas, sino que lo hemos conocido y lo hemos visto en la Biblia. Amén. ¿Por qué? Porque este superhéroe que se llama Jesucristo es real. Él vive, Él reina, y Él está sentado a la derecha del Padre, ¿verdad? Anteriormente hemos estado hablando en las predicaciones, tanto el pastor, los hermanos que hemos estado aquí hablando de la palabra de Dios. En la escuela dominical hemos estado hablando y nos han dicho en la escuela dominical acerca de todos los milagros que hacía Jesús y que aún sigue haciendo. Dice que sanaba a los que no veían, les daba, ¿alguien sabe, niños? Les voy a preguntar, ¿qué les daba a las personas que no miraban? ¿Alguien sabe? Jesús, ¿cómo los sanaba? Amén. Les sanaba y les limpiaba hasta con agüita y con lodo, y ellos recibían la vista, ¿verdad? Miren cómo hay niños que conocen de la palabra de Dios. Había
Había también hacía sanaciones, hacía milagros, multiplicaba el pan. Si eran 4 panes, multiplicaba hasta 5,000 panes. O sea, estamos hablando de un superhéroe real. Amén. Ahora, Jesús también fue niño. Jesús tenía una familia como nosotros tenemos nuestra familia. Jesús tenía papá, Jesús tenía mamá en la tierra. Su papá se llamaba José y su mamá se llamaba María, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver para que vean. Vamos a verlo en Lucas 2:52. Ahí dice que Jesús crecía, tanto en estatura como en sabiduría. Lo que quiere decir que Jesús era un niño como ustedes y que fue niño también como yo cuando fui niño. Amén. Niña. A ver, ahí en Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice que Jesús era un niño y él iba creciendo y creciendo hasta que fue adulto, ¿verdad? Tanto iba creciendo en estatura como en sabiduría. Así como ustedes van creciendo día tras día, año tras año, ustedes cada día están desarrollándose y están creciendo. Amén. Entonces dice que como ya lo hemos visto, Jesús hacía muchos milagros. Pero ¿por qué puedo decirles que Jesús es un superhéroe? Porque Jesús murió. Y al tercer día, Él resucitó. Eso lo sabemos, ¿verdad? Que Él resucitó y Él está vivo. Entonces, y quiero hablarles de un milagro también, de muchos milagros que hizo, pero voy a hablarles ahora de cómo Jesús tiene el control de nuestras vidas. Y vamos a verlo ahí en Mateo 8:24, en el capítulo 8:24. Ahí en Mateo 8:24 nos dice la palabra de Dios ahí. Dice, se las voy a leer ahí, dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Entonces dice que ¿quién dormía? Jesús estaba dormido en la barca, ¿verdad? Y vinieron sus discípulos y le dijeron, y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. En el 26 les dice, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Y qué dice ahí? Que los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar lo obedecen? Entonces, ¿cómo podemos ver aquí que los discípulos estaban preocupados? ¿Por qué? Porque dice ahí que estaban en el mar, había muchos vientos, y ellos temían de que esa barca se fuera a hundir, ¿verdad? Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos vinieron, dijeron, ellos sabían que Jesús al orar iba a calmar los vientos, por eso vinieron y lo despertaron. Pero Jesús con esa paz, no me imagino yo a Jesús ahí dormido, descansando tan tranquilo, con las olas del mar, hasta yo creo que hasta más se dormía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tenía la fe de que nada iba a pasar. Mas los discípulos, aún todavía batallando con la fe, como algunos de nosotros todavía batallamos, ellos tuvieron miedo y dijeron: Jesús, sálvanos porque vamos a perecer aquí. Amén. Entonces, este es uno de los milagros que él hizo. Entonces nosotros, como ustedes niños, ustedes jóvenes, yo quiero decirles en esta tarde que debemos de confiar, también adultos, porque los adultos también debemos tener ese corazón de niño, esa humildad de niño para poder creer. Dice que confiemos
Confiemos en Jesús, que en medio de cualquier problema, que en medio de cualquier situación, Él nos va a ayudar a salir victorioso. Entonces, jóvenes, niños, si ustedes ven que hay algún problema en su casa, que están pasando alguna situación, ustedes simplemente corran a los brazos de Jesús, porque Él es nuestro superhéroe y Él nos va a ayudar a salir victoriosos de la situación en la que nosotros estamos pasando. Amén. Ahora ahí vamos a ir también en segunda de Tesalonicenses 3:3. Recuerden que a veces pueden, aquí está, Tesalonicenses 3:3 dice: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Ahí nos vuelve a decir que nuestro Señor es fiel. Él nos va a guardar de cualquier peligro, niños, de cualquier situación nos está guardando. Ustedes no teman, porque Él siempre va a estar ahí ayudándolos, cuidándolos y protegiéndolos. ¿Por qué? Porque nosotros como papás, yo como madre, no puedo estar con mis hijos en todos lados. Yo no puedo estar en la escuela donde ella estudia. Yo no puedo ir a los campamentos a donde ella va. Yo no puedo ir a donde ella anda. ¿Por qué? Porque en la escuela tiene que estar sola. Pero yo sé que siempre los voy a poner en las manos de Dios, porque Dios sé que me las va a cuidar, sé que me las va a proteger en donde quiera que ellos estén. Entonces, Jesús tiene el poder para protegernos de las manos del enemigo y para cuidarnos. Ustedes confíen, niños, confíen, jóvenes, que el Señor Jesús siempre las va a proteger de las garras del enemigo y las va a cuidar. Ahora, también nosotros como padres debemos inculcarles que tienen que amar a Dios y guardarlo en su corazón. Y nosotros como padres también tenemos que hablarles de la palabra de Dios. Ese es nuestro compromiso de papás, porque como en el hogar es donde ellos van a empezar, nosotros como padres tenemos que enseñarlos, tenemos que preocuparnos, así como nosotros nos preocupamos por su educación, de que vayan a las mejores escuelas, de buscar mejores escuelas para ellos, de que estén bien de salud, de que tengan una buena educación, de que no les falte nada, que tengan zapatos, que tengan ropa, que tengan comida, todo eso. Así como nosotros como padres nos preocupamos, ahora también como padres debemos de preocuparnos y traerlos con más razón a la casa de Dios, a la presencia del Señor, a los pies del Señor. ¿Para qué? Para que estos niños vayan caminando en esa dirección correcta. Amén. Quiero que vayamos en Deuteronomio 6, 5, 7. Ahí en Deuteronomio capítulo 6, 5 y 7 dice: y llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, dice. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Entonces nosotros tenemos que enseñarles a amar a Dios, a que sus palabras la guarden en su corazón, y esto nosotros cada día tenemos que repetírselas a nuestros hijos, que no se aparten del camino al amanecer, al acostarse, de que ellos tienen que seguir en los caminos correctos del Señor. Entonces nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que guarden las palabras en su corazón y hablarles de la palabra de Dios siempre. Nuestros hijos siempre nos van a ver como sus superhéroes, como sus superpapás. ¿Por qué? Porque siempre, cualquier situación que pasa, los hijos, ellos nos ven así,
porque luego dice, ay mami, por ejemplo las niñas dicen, ay mami, o sea, uno como madre siempre se satisface al ver cómo los niños, cuando usted le compra algo, cuando usted le da algo, hasta ven su cara de felicidad, ven su rostro, hermanos. Por eso los niños, ellos nos ven así como nuestros superhéroes, como los superpapás. Porque no sé de dónde sale, pero a los niños no les falta nada, hermanos. Nada. Amén. Ahora, debemos reflexionar nosotros como padres si estamos caminando en la dirección correcta o en la dirección equivocada. Porque recordemos que lo que hagamos, nuestros hijos van a seguir nuestros pasos. Entonces nosotros, recordemos que detrás de nosotros van nuestros hijos. Y lo que nosotros hagamos, nuestros hijos lo van a hacer. Si yo no vengo a la iglesia, mis hijos no van a venir a la iglesia. Si yo me voy a un baile, mis hijas se van a ir a un baile. Si yo me voy a ir a otro lado, ellas van a ir a donde yo vaya, hermanos. Entonces tenemos que tener ese cuidado de qué camino estamos recorriendo nosotros. Porque ese es el camino que nosotros queremos que nuestros hijos recorran. Pensemos qué camino estamos llevando. Ahora nosotros como padres también debemos de pedir a Jesús, que es nuestro superhéroe, que nos ayude a ser buenos ejemplos para nuestros hijos, que a nosotros nos dé la sabiduría como padres para poder educarlos de la mejor manera. Porque recordemos que nosotros como padres vamos a dar cuentas a Dios de nuestros hijos. Dice en Proverbios 22:6, vayamos allá a la palabra de Dios, Proverbios 22:6. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, si desde pequeños nosotros estamos guiando a nuestros hijos en el camino de Dios, nuestros hijos jamás se van a salir, nuestros hijos jamás se van a perder. Pero a veces hemos visto cómo hay esos papás que en vez de guiarlos, que en vez de cuidarlos, que en vez de protegerlos, que en vez de educarlos, les hacen otras cosas, ¿verdad? Los maltratan. Nosotros como padres no vamos a permitir que nadie nos toque a nuestros hijos, que nadie venga y no los maltrate, o sea, jamás. Como padres, al menos yo como madre, yo no permitiría que alguien más tocara a mis hijos. Porque entonces ahí sí vamos a brincar, ¿verdad? Entonces como padres no vamos a permitir eso. Pero vemos muchos niños que pasan esta situación, hermanos. Muchos niños, tanto simplemente yo lo he visto, como donde yo trabajaba, yo lo miraba. Yo miraba cómo había niños pasando por situaciones de divorcio y aún a la fecha se ve situaciones de divorcio, situaciones donde los padres están separados, situaciones donde los hijos desde muy temprana edad se van a trabajar donde yo vivo hay niños pequeñitos de la edad de mis hijas que en vez de estar estudiando se iban a la pizca del tomate, a la pizca del chile, y ellas no tenían educación. Aunque quisieran estudiar, no podían. ¿Por qué? Porque no había con qué dinero. Aunque la escuela es gratis, hermanos, pero ellos preferían trabajar en vez de estudiar. Entonces, muchos niños a esa temprana edad están haciendo eso. Hay tantos niños que los lastiman desde pequeños su corazón, su mente, su alma. Niños abandonados, yo lo vi, hermanos. Hay niños abandonados, maltratados por sus propias familias. Entonces, los niños que están aquí, los jóvenes que están aquí deben de estar súper agradecidos, porque yo les cuento a mis hijas que a donde yo vivo, yo miraba a los niños andaban descalzos, hermanas, no tenían zapatos. No llegaba una camioneta y corrían como abejitas, corrían como hormiguitas a juntarse a ver qué era lo que llevaban, hermanos, porque ellos tenían hambre
de lo que le llevaras para ellos era una bendición. Un juguete que aquí lo tiran, cualquier juguetito, allá para aquellos niños era un regalo, un gran tesoro, hermanos, es un gran tesoro. Entonces yo les digo a los niños que están aquí, a los jóvenes que están aquí, agradezcan siempre a Dios y a sus padres por lo que tienen. Gracias, ¿verdad? Que no les falta nada, absolutamente nada. Están ustedes aquí en un hogar donde tienen todo, hermanos. Cuando hay muchos niños lastimados, golpeados, y yo lo vi, yo lo miraba, cómo los niños estaban golpeados, cómo los niños llegaban todos morados, y la verdad es que es algo difícil de ver toda esa situación de cómo había niños maltratados, hermanos. Entonces, debemos de ser agradecidos. Y a veces quizás no es porque sean malos papás, no. Quizás porque esos padres, cuando ellos eran niños, no hubo ese amor de padres hacia ellos. No hubo esos abrazos, no hubo no recibieron el amor de padre. ¿Por qué? Porque si se van antes, había tantos niños, tenían tantos niños que a veces ya no podían ponerle atención a los niños como se merecía, ¿verdad? Entonces había falta de atención. Entonces es posible que a veces algunos papás por eso no puedan ser buenos papás. Pero yo sé que todos los niños que están aquí en la iglesia y los niños que están viendo este video, yo sé que tienen unos super papás que los están cuidando, que los están protegiendo, y que si están pasando alguna situación, confíen en el superhéroe que es Jesús, que los va a ayudar a salir de la situación en la que ustedes están o en la que ustedes se encuentran, porque Él puede ayudarlos a salir victoriosos de donde ustedes estén. Entonces, porque nosotros podemos confiar en nuestro Jesús, que Él nos puede proteger, Él nos puede restaurar la familia, puede volverla a unir. Porque podemos ver que solamente Jesús puede llenarnos de paz, puede llenarnos de alegría, puede llenarnos de gozo, pero es tan simple solamente de venir, de buscar de su presencia, de que nosotros como padres inculquemos a nuestros hijos a seguir ese camino correcto de Jesús, pero siempre y cuando los niños van a imitar dónde estoy yendo yo, ¿verdad? A donde yo vaya, ellos van a ir. ¿A qué camino estoy recorriendo? Ellos van a recorrer. Yo tengo que ser el ejemplo como papá, como mamá, para mis hijos. Yo. Nadie más va a ser otro ejemplo, porque mis hijos siguen lo que yo hago. Entonces, Jesús cuando era niño también obedecía a sus papás. Jesús siempre fue obediente, muy obediente. Amén. Porque la Biblia lo dice. Él era desde niño fue obediente. Cuando que ya empezó a trabajar en la obra de Dios, aún seguía obedeciendo a su padre, ¿verdad? Amén. Entonces, después cuando Jesús fue mayor, Él empezó a trabajar en la obra de Dios, haciendo los milagros, haciendo sanaciones, enseñando de la palabra de Dios. Y ahí dijo algo muy importante. Ahí les dijo a sus discípulos, dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Y eso lo podemos ver en Marcos, en el capítulo 10. En el capítulo 10, del 13 al 16, dice, y les presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Entonces,
Para Jesús era muy importante, los valoraba mucho. Él dejó claro lo importante que los niños eran en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la única forma de entrar al reino de Dios es que también nosotros como adultos volvamos también a ser como niños. ¿Por qué como niños? ¿Por qué Dios pone a los niños como ejemplo para poder entrar al cielo? Ahí en Mateo 18:1-4 nos dice que los niños son humildes, no guardan rencor. Y vamos a leer ahí en Mateo 18:1-4 para ver qué es lo que dice ahí la palabra. 18:1-4 dice: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Entonces, Jesús pone a los niños como ejemplo, porque si podemos ver cuando los niños se pelean, ellos pueden estarse peleando ahorita, pero ya en 5 minutos están contentos, felices y riéndose. Ellos no van a guardar rencor. Ahora, ellos son humildes, ellos no son soberbios, y ellos tienen una fe inmensa, hermanos. Que esa fe que los niños tienen, esa fe nosotros también la deberíamos tener. Es por eso que Dios pone ese ejemplo, porque los niños son humildes, no guardan rencor, no son soberbios y tienen una fe tan sencilla, hermanos. Entonces, a veces lo que el enemigo quiere es que los niños, a veces el enemigo también se cree héroe, no crean, el enemigo también se cree un superhéroe, porque él dice: ok, yo vengo y ahorita le voy a decir por ejemplo, a mis hijas, a Stephanie y a Valerie, y a Kimberly, que desobedezcan a su mamá, ¿verdad? Porque eso es lo que puede hacer el enemigo, que venga y les diga: desobedezcan a su mamá, desobedezcan a su papá, peleen con sus hermanos, enójense con sus amigos, que mientas, que no estudies, que te vayas a robar y que hagas todo lo malo. El enemigo es lo que quiere, que hagas todo lo malo para que no obedezcas. Pero él quiere que hagas eso para que no seas salvo. Eso es lo que él quiere. Pero es por eso que ustedes, niños, cuando ustedes les dé que me voy a enojar con mi hermano y que ahorita le doy una patada a mi hermano, no es usted que le está dando la patada, es el enemigo que se le metió ahí que le dé la patada al hermano, ¿verdad? Igual mis hijas, que si la niña, pues un pellizcón, ahí el enemigo también entró, hermanos, porque el enemigo entra de una o de otra manera, nada más para que ese niño ande ahí como medio enojado, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque él se quiere creer el superhéroe también. Pero recordemos que nuestro superhéroe Jesús es mayor que el enemigo. Porque ese superhéroe que se cree el enemigo, nosotros solamente lo podemos pisar. A él sí lo podemos pisar. Pero a nuestro superhéroe Jesús, nosotros lo tenemos que enaltecer. Lo tenemos que adorar, lo tenemos que glorificar y tenemos que darle la gloria y la honra solamente a nuestro Jesús. Amén. Solamente a Él. Él es merecedor de la gloria y la honra para siempre y por siempre. Entonces, recuerden que nuestro superhéroe es más fuerte porque viene y nos rescata, viene y nos salva de las garras del enemigo. Entonces, Él es verdaderamente nuestro Salvador del mundo, hermanos. Él es el verdadero superhéroe que viene y nos salva. No es Spider-Man, no es Superman, no es Iron Man, no son los Cuatro Fantásticos. Ellos no son nuestros superhéroes. Nuestro superhéroe es Jesús. Amén. Porque
En Primera de Juan, vamos a leer ahí, dice que Él es nuestro Salvador. Primera de Juan 4:14. Primera de Juan 4:14 dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Entonces, Jesús es quien vino a salvar el mundo. Amén. Ahora también en Juan 4:42. Juan 4:42 nos dice: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Entonces recuerden que nuestro superhéroe favorito es Jesús, porque Él va a venir a salvarlo, Él va a venir a rescatarlo, Él va a venir a ayudarle, y Él siempre va a ser nuestro Salvador. Cualquier situación que nos encontremos, simplemente recurramos a nuestro superhéroe y Él nos va a rescatar, Él nos va a salvar. Porque recuerden que Él vive, Él es real y Él reina con poder, y Él espera que si no ha recibido a Jesús como su Salvador, es tiempo de que lo haga, que lo reciba como su único Salvador, porque Él lo puede proteger y ayudar a enfrentar y a luchar. Él es el que va a enfrentar y a luchar por ti en contra de quien te quiere hacer daño. Entonces, Él es el único que nos va a ayudar a enfrentar cualquier situación, hermanos. Siempre, siempre. Entonces, un niño representa el reino de Dios. Un niño representa la esperanza. Un niño representa el amor, el futuro, el perdón, la inocencia y la fe. Amén. Ahora, ya casi voy a terminar. Quiero leer ahí en Salmos 127:3. Salmos 127:3 dice la palabra de Dios ahí: y he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, nuestros hijos son una bendición, hermanos. Nuestros hijos es una bendición que Dios nos mandó. Quizás a veces como padres podemos fallar, porque no somos tan perfectos, que a veces nos podemos enojar y también les podemos dar también por ahí una nalgadilla, ¿verdad? Pero recuerden que no somos perfectos, estamos aprendiendo cada día más para ser buenos y mejores padres para con nuestros hijos, porque no somos perfectos. No podemos decir: ay, pues la hermana Pati es una santa, no le pega a las niñas, no las castiga, no les da su pellizquillo ahí de vez en cuando. No, hermanos, como madre también nos enojamos con nuestros hijos, pero hay que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, que nos dé la dirección correcta para ser unos mejores padres con nuestros hijos. Pero también nuestros hijos deben de saber y entender, como yo les decía, que a veces el enemigo viene y va a decir: pues peleate con tu hermano, dale una patada a tu hermano, haz esto. Pero también nosotros debemos ver que también nuestros hijos deben de poner de su parte en ser mejores hijos, mejores niños, obedecer a sus padres, porque como yo les decía, recuerden que lo tienen todo, hermanos. Niños lo tienen todo, no les falta nada. Simplemente es cuestión de que obedezcan a sus papás y lo que su papá diga, obedézcanlo, sigan, que vamos a ir a la iglesia, que vamos a hacer esto, ustedes simplemente son los hijos y se van a sujetar a sus padres. Amén. Porque como yo les platicaba, hay muchos niños sufriendo de pobreza. Yo lo vi. Hay niños que no tienen zapatos, hay niños que no tienen sus papás juntos, hay niños que están siendo abandonados, hay niños que no tienen un plato de comida, hay niños que no tienen juguetes, hay niños que anhelan tener un juguete bonito, que anhelan tener unos tenis al menos de marca. Hay niños que
anhelan, quisieran tener el celular más baratito para jugar. Simplemente, hermanos, en México, y yo lo puedo ver como allá los niños batallan para poder entrar a las clases en línea, porque no tienen internet, porque no tienen un aparato para poder entrar a las clases. O sea, se batalla un poquito más, y esos niños, ustedes como niños que están aquí, ustedes deben ser agradecidos, porque aquí están en un lugar de bendición, donde la escuela les da hasta una computadora, donde la escuela les da hasta una tableta. Si no tienen internet, la escuela te da un módem para que tengas internet. O sea, estamos en un lugar donde somos bendecidos. Niños, jóvenes, estamos en un lugar de donde no nos hace falta nada, gracias a Dios. Amén. Entonces, pues feliz Día del Niño a todos los niños que están aquí, a los jóvenes también, porque también son niños, a los adultos también, porque fuimos niños y porque debemos de tener a un niño en nuestro interior también. Entonces, a todos los niños que nos ven en el Facebook, en YouTube, que Dios bendiga sus vidas y que confíen que Jesús puede ayudarlos y restaurar su familia, restaurar su hogar, y que solamente Jesús puede darle esa bendición que ustedes están necesitando. Y si no ha aceptado a Cristo en su corazón, simplemente acéptalo como su único Salvador y Él hará la obra. Que Dios les bendiga y vamos a entonar una alabanza. Aleluya. Aleluya. Recuerden que Jesús es nuestro superhéroe. Aleluya.
Le damos las gracias a los hermanos que vieron este video. Esperamos que sea de gran bendición para ustedes. No dejen de suscribirse, no dejen de comentar, no dejen de dar sus likes, porque para nosotros es muy importante para poder seguir transmitiendo en vivo. Bendiciones y feliz Día del Niño. Y nos miramos en el siguiente servicio. Amén.